Ok, ahora como introducción vamos a hablar acerca de la Biblia. Este seminario se trata de la Biblia y vamos a hablar de unas cosas básicas. Ok, primeramente hay 66 libros en la Biblia. Ok, ahora, y vamos a hablar más ahorita de otros libros, pero por ahora los libros que han sido aceptados como inspirados por Dios son 66. Hay 39 y siempre pienso en el futbolista Larry Zonka, que jugó por los Miami Dolphins hace muchos años. Él tenía el número 39, así no se me olvida. Y 27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. La Biblia ha sido el libro que ha vendido más copias que cualquier otro libro mundial en el mundo. Impresionante, ¿no? Entonces, hace poco o hace unos años salió el Harry Potter y todos pensaron, wow, ¿y cómo vendió? Sí, vendió mucho, pero la Biblia todavía era número 1. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar aquí. 3 idiomas fue escrito. En hebreo, ¿en qué? Arameo y en griego. ¿Ok? Muy bueno. Hebreo, arameo y griego. La palabra testamento tenemos 2, el antiguo y el nuevo. ¿Qué significa testamento? Significa una promesa. Había una promesa en el Antiguo Testamento, ¿a quién? A Israel, a los hijos de Isaac, de Jacob. ¿Ok? Entonces era una promesa, era la primera promesa, pero como hemos aprendido en el libro de Hebreos, la segunda promesa era mejor. Si a usted le gusta leer el libro de Hebreos, a mí me encanta porque tiene tanta información del Antiguo Testamento que me ayuda a regresar al Antiguo para entender el Nuevo. Pero en el libro de Hebreos, uno de los temas es que es mejor en Cristo, es mejor con Cristo. Entonces, la primera parte, los 39 libros, el testamento o la promesa a Israel, pero aquí tenemos una promesa y la persona es ¿quién? Es Cristo, la persona en Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando Él dice, mira, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Bueno, es otra palabra así, nueva promesa, es la idea. ¿Okay? Ahora, mirando aquí, el Antiguo Testamento fue escrito durante 1400 a 400 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces no fue un tiempo súper largo, pero sí fue bastante tiempo. Hay unos 44 autores que escribieron la Biblia. Interesante. Algunos eran ¿qué? ¿Cuál fue su profesión? ¿Médico? ¿Pescador? ¿Ok? ¿Cobrador de impuestos? ¿Ok? De todo, ¿no? De todo, un poquito de todo. ¿Ok? Entonces, y había 3 continentes. ¿Ok? Europa, Asia, Asia, y uno más. ¿Ok? En la parte de África. Ahora, aquí tenemos el Antiguo Testamento. Y esto es algo que me ayuda a no olvidar los libros. 5:12, 5:5:12. 5:12, 5:5:12. Ok, ahora, los primeros 5 libros son los libros de la ley. Ok, los libros de la ley. ¿Y cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ok. Los 12 libros que siguen son libros ¿qué? Históricos, ok. Historial, ok. Entonces, ¿qué tenemos? 5 libros de poesía. ¿Ok? Entonces 5 profetas mayores y entonces profetas menores. ¿Ok? Entonces, ahora, hay otros que lo dividen de una forma diferente. Está bien, algunos dicen que la ley y los libros de la historia son uno. Está bien, yo no voy a estar discutiendo con ellos. Gracias. Pero en realidad, así es como, gracias, muchos lo dividen. ¿Ok? Ahora, los libros de poesía, dame algunos libros de poesía.
Salmo, Eclesiastés, ¿ok? Proverbios, ¿ok? Profetas mayores, ¿ok? Isaías, Jeremías, ¿ok? Profetas menores, Malaquías. Ahora, de estos 5, ¿cuál en su opinión son los que usted no conoce tanto? La ley, la historia, poesía, profetas mayores, profetas menores, que usted ha leído o no ha leído personalmente. Creo que la mayoría van a decir profetas menores. ¿Okay? Nunca se me olvida una reunión de líderes que mencionamos un libro de los menores, Habacuc, y un señor dice, ¿eso está en la Biblia? Sí, eso está en la Biblia. Y era uno de los líderes, pero eso está bien. Pero bueno, es la idea, y creo que a lo mejor en un futuro hacemos una serie acerca de los profetas menores, porque en realidad sabemos muy poco de eso, porque muchos dicen, no, son muy negativos y entonces no me gusta tanto, pero lo que vamos a aprender en este día es que toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es que inspirada por Dios. Ahora, cuando miramos la Biblia, cada parte de la Biblia fue escrito con un propósito. Ahora, el propósito en general del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al final, Apocalipsis, ¿cuál es la palabra que conecta estos tres? La palabra es redención. El propósito de Dios es, cuando miramos a Génesis capítulo 3, esto no está en su papelito, pero en Génesis 3, ¿qué sucedió? Adán y Eva pecaron. Y lo que vemos es que después de Génesis 3, hasta el final, hasta Cristo vino, murió, resucitó, y hasta el final, Dios está desarrollando un plan para redimir, pero también para rescatar y regresar con su pueblo para guiarlos, ayudarlos, ser rey de reyes y señor de señores. ¿Ok? Interesante, el Nuevo Testamento, miren aquí, el Antiguo Testamento se demoró muchos años cuando empezaron a escribirlo al final, pero miren aquí el Nuevo Testamento, después de Cristo 49 a 100. Interesante, ¿no? Entonces, como empezaron y terminaron de una manera, pero acelerada, para escribir la Biblia, el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, y otra vez, algunos dividen esto diferente. Por ejemplo, algunos dicen que no hay 5 libros históricos, dicen que hay 4 evangelios, y dicen que hay un libro histórico, que es el libro de Hechos. ¿Ok? Está bien. Algunos dicen que hay 5 libros históricos. En realidad, los evangelios son ¿qué? Históricos, de la vida de Cristo. Ahora, cuando miramos aquí, vemos a epístolas generales, ¿ok? Escrito por, Pablo por lo general, y epístolos aquí pastorales, ¿ok? También escrito por Pablo y por otros, Pablo aquí, en otros en el final. Y aquí tenemos a los judíos, letras o cartas a los judíos, y en eso estoy incluyendo Apocalipsis. Ahora, ven esto aquí, está bien, pero otra vez, algunos lo dividen de una forma diferente, y está bien, no hay problema ninguno con eso. Ahora, ya hablamos de testamento, ya hablamos de cuando fue escrito. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ok, vamos a continuar. Aquí en su hoja dice el canon, ok. Ahora, el canon no es una pistola. Nadie se está riendo. Ok, malo, Marcel, qué malo está. El canon. Algunos necesitan café. Sí, pregunta, sí. Oh, ok, está pensando eso. Ok, entonces el canon es algo que tenemos que hablar porque, wow, qué malo es esto. Es algo bastante importante, ok.
cuando Pablo y los discípulos estaban compartiendo las Escrituras, que en ese tiempo no tenían el libro como lo tenemos nosotros, habían varias iglesias en Roma, Éfeso, Tesalónica, etcétera, etcétera. Había muchas iglesias. Y estas iglesias tenían las cartas. Y ellos, con la ayuda de Pablo y de otros, empezaron a compartir estas cartas. ¿Ok? Uno con el otro, y compartirlos. Y entonces empezó a, poco a poco, llegar a todas las iglesias. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, en el proceso de todo esto, y antes que empezaron a escribirlo o finalizarlo, empezaron a decir, necesitamos algo para poder identificar las cartas que verdaderamente tienen la autoridad, la inspiración de Dios. Ahora, esto no era algo que ellos decidieron. Ok, muy importante. Esto es algo que ellos, y la palabra es, descubrieron. Ok, ellos descubrieron las cartas inspiradas y parte de ese proceso, y es bastante interesante, parte de eso fue en comunicación con todas las iglesias. Entonces, en un tiempo se unieron y no sabemos exactamente lo que usaron, pero en general tenemos una idea de lo que usaron para decidir cuáles de las cartas eran inspiradas por Dios y cuáles cartas no eran inspiradas por Dios. ¿Okay? Aquí en su hoja, por ejemplo, habían por lo menos 5 preguntas. El primero es autoritativo. ¿Ok? Ahora, en el principio, en Éxodo capítulo 4, cuando Moisés le dice a Dios, pero Dios, ¿quién soy yo que voy a ir a hablar al faraón? Yo no soy nadie. ¿Y con qué autoridad? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué tenía en la mano Moisés? ¿Ok? Una vara, mira, ponlo ahí en el suelo y se convirtió a ¿qué? A una serpiente. Entonces, Moisés no tenía ninguna idea de cómo o qué iba a decir, etcétera, pero Dios le enseñó, mira, yo soy el Dios de dioses, no hay otro Dios, solamente hay un Dios. Y entonces yo voy a hacer esta obra, Moisés, tú solamente me tienes que seguir a mí. Ahora, cuando miramos las cartas, ¿cuántos aquí le encanta leer? A mí me encanta leer. ¿Cuántos aquí en un domingo prefieren ir en la tardecita, después de una siesta, abrir un libro y leerlo? Y yo me quedo dormido a veces en el domingo, pero en otros días no. Pero, leer. Y a veces cuando uno lee un libro que es, pero excelente, uno dice, wow, ese libro es tremendo. ¿Y qué hace uno después de leerlo? ¿Qué hace? Emilio, mira, este libro tú lo debes leer porque es un libro excelente. Edwin, este libro te lo recomiendo. Mira, en Amazon está en venta. Compra este libro o te lo presto, etc. Pero cuando empezaron a hablar de la Biblia, era un poquito diferente. Porque miraron a cosas que eran ya presentes o estaban presentes en la iglesia. En otras palabras, ya el libro tenía un nivel de autoridad. Y el libro tenía que ser de una persona que, una o dos cosas, que él estaba presente con Jesús durante su ministerio o era alguien muy cercano a los discípulos en ese tiempo. Entonces no era necesariamente alguien que estaba ahí con los 12 y no. También era una persona que estaba cerca de ellos, no necesariamente con Jesús y los discípulos. La segunda cosa es si es profético. Si es profético. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Ahora, antes de ir aquí, déjenme leerles algo en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Perdón, iba a leer esto antes, pero creo que esto nos ayuda a formar la base de este tiempo.
Primera de Timoteo 3, 16 al 17, muchos lo conocen. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, cuando ellos miraron las escrituras, las cartas en esos días, una de las preguntas era si era algo que era profético, que si era una verdad que se cumplió o se iba a cumplir. ¿Ok? Porque si era algo que era una mentira, ya eso era ¿qué? Cancelado. Entonces tenía que ser un libro que era la verdad, un libro que si decía que esto va a suceder, como el libro de Apocalipsis y otros, entonces tenemos que seguir eso. Número 3, es auténtico. Es auténtico. Entonces, no es algo de otra persona, pero es del mismo autor. No es algo que están copiando de otro lugar, es algo original. Es una obra o un trabajo original. Número 4, la pregunta es dinámico. Y eso ya lo leímos, 2 Timoteo 3. Cuando yo lo estoy leyendo, ¿me está impactando mi vida, sí o no? ¿Cuántos aquí hemos estado en tiempos difíciles o buenos y estamos leyendo algo de la Biblia y Dios impresiona en nuestro corazón algo que no esperamos? ¿Ok? Una palabra de aliento, algo para darnos más dirección. Entonces, porque la palabra de Dios dice que es activo y ¿qué? Poderoso y penetra, ¿qué? ¿Ok? Hasta los huesos y más allá. Ahora, 5 fue recibido. En otras palabras, estas cartas empezaron a circular a todas las iglesias, pero la pregunta es, ¿lo recibieron sí o no? Si había una iglesia o 2 iglesias que no recibieron esta carta, entonces ellos en ese punto decidieron que entonces eso lo vamos a poner a un lado. Ahora, durante este tiempo muchos empezaron a escribir. Muchas personas empezaron a escribir, pero no llegaron a esta norma que ellos decidieron que van a aceptar en la Biblia. Ahora, hay otros libros, ¿ok? Y se llaman libros seguramente que lo digo bien, de apócrifos, libros apócrifos. ¿Qué significa eso? Habían otros libros adicionales, déjame escribirlo aquí, creo que habían 7 si no estoy equivocado. ¿Ok? Ahora, habían ciertas cosas buenas en esos libros, pero cuando ellos estaban en este proceso, no fueron parte, no cumplió con los requisitos de lo que estamos hablando en esta noche. Entonces, hay iglesias que tienen esos libros en sus Biblias, nosotros no lo tenemos, pero lo aceptaron como parte del canon. Nosotros no lo aceptamos, ¿ok? Por varias razones. Algunos encontraron errores, algunos encontraron que, primeramente no fue aceptado por todos, primeramente. Entonces, la área de ser auténtico, profético, dinámico, entonces había algo y no pasaron esa prueba. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta sobre los libros? Sí, Edwin. Los libros apócrifos. Y apócrifos. Me enredo con esa palabra. Déjeme leerle los libros. ¿Ok? Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. Tobías, Judith, Primera, Segunda, Macabeos, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. ¿Ok? Ahora, y otra vez, habían otros libros que no llegaron a pasar esa prueba. Ahora, vamos a mirar aquí abajo. Dice la Biblia, la palabra infalible de Dios.
¿ok? El primer punto. Toda escritura es el aliento de Dios o el aliento por Dios, inspirado por Dios. Vamos a mirar en nuestras Biblias a Juan 6:63. Juan 6:63. Y déjenme leerlo así, pueden escucharlo en el video. Juan 6:63. 6:63. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Ok, ahora, aquí tenemos a Cristo. Cristo es, ¿qué dice Juan 1? En el principio, ok, Dios. Ok, y Cristo es la palabra de Dios presente. Ok, vamos a mirar aquí a Hebreos 4:12. Ok, Hebreos 4:12. Esta Biblia es finita. Hebreos 4:12. Dice, pues la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz, en esta traducción poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Okay? Ahora, otra vez, no estoy diciendo que estos libros son horribles, malos, no estoy diciendo eso. Sencillamente lo que estoy diciendo es que no llegaron a este nivel para ser aceptados en el canon. Eso es lo que estoy diciendo, que no salen de aquí. No, Marcel dice que esos libros no sirven, no. Es que no llegaron a ese nivel, porque otra vez, hay libros que son buenos, libros para leer, hay libros que tienen muchas cosas interesantes, pero para llegar a este nivel estamos hablando de otra cosa. Dice aquí, toda escritura es provechosa, equipando y madurando a creyentes. Entonces vamos a mirar aquí, ¿okay? Equipando a los creyentes. Primero a Colosenses. Colosenses 1. Fui muy rápido. 28 al 29. Colosenses 1, 28 al 29. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyando en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ahora, entonces, cuando miramos este versículo, y ya leímos parte de 2 de Timoteo, la idea aquí es que Pablo, el autor de Colosenses, está diciendo, con la palabra de Dios voy a ayudarles a ¿qué? A crecer. Ahora, es algo que hemos mencionado antes y es la verdad. Si usted solamente tiene una Biblia y no hay una librería, usted le puede enseñar a otra persona cómo crecer en su vida espiritual. Hay otros libros que son muy buenos, que nos ayudan. Yo estoy escribiendo uno ahora, por ejemplo, pero nada puede reemplazar la Biblia. La Biblia es el libro inspirado por Dios, no los otros libros. Por ejemplo, cuando vienen las personas a tocar en la puerta, siempre vienen con un libro adicional. Siempre. No enseñan la Biblia, siempre es el segundo libro. No sé por qué, pero así es. Y yo le digo, bueno, prefiero hablar de la Biblia, no de los libros que hablan de la Biblia. Entonces, la Biblia es donde vemos, como hablamos, la promesa, ¿qué? Nueva.
¿ok? No es en un libro adicional. Sí, son buenos, me encantan, sí lo debemos leer, pero la inspiración de Dios, lo que Dios promete bendecir es su palabra, no libros acerca de su palabra. No sé si me explico bien, pero esa es la idea, ¿ok? Ahora, vamos a continuar. Segunda de Timoteo, ya lo hemos leído. Vamos a ir aquí atrás. ¿Ve? Ya estamos en la segunda página. Confíe en la Biblia, edifique su fe en la confiabilidad extraordinaria de la Biblia. ¿Ok? Ahora vamos a mirar a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Primera de Pedro 1, 22 a 25. Está en la página 981 en este libro. ¿Okay? Versículo 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Está hablando de qué? De la Biblia. Al obedecer a las Escrituras. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente ¿qué? Palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Ok? Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Cuando uno empieza a leer el libro de Apocalipsis, es interesante porque ya cuando las trompetas, los sellos y todo eso, al final dice, bueno, ya con el último que vamos a juzgar al mundo, ya con vamos a cumplir con la palabra. Y es interesante porque en el libro de Apocalipsis habla mucho del cumplimiento. Cuando Jesús va a venir otra vez para establecer su reino por 1000 años, entonces una cosa va a terminar y otra cosa va a empezar, pero todo eso es el cumplimiento de su palabra. Porque otra vez, él dice, cada palabra aquí, un día vamos a ver el resultado. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, aunque miramos el libro de Daniel, por ejemplo, hay ciertas cosas en el libro de Daniel que uno dice, ¿de qué está hablando? Bueno, no se preocupe, en un futuro se van a dar cuenta de lo que el Señor está diciendo y cada cosa se va a cumplir. Ahora, mirando aquí, el nacimiento del Mesías. Vamos a ir a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y aquí vemos como una sombra del Mesías. Génesis 3:15. ¿Ok? Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces ya vemos aquí en el libro de Génesis una profecía que el Señor esencialmente va a pisar la cabeza de Satanás, y eso sucedió ¿cuándo? En la cruz. En la cruz. Ahí es donde el Señor Jesucristo conquistó a Satanás, al pecado, a la muerte en la cruz. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Ahora, esto fue escrito años y años antes de nacer el Señor, el Mesías. Isaías 7:14. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Ok, muy importante, la señal. Miren,
la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Okay? Entonces aquí vemos otro punto en la Biblia. Isaías era un profeta menor o mayor. Mayor, ¿ok? Y este profeta habla acerca del Mesías. Ahora a la derecha, Mateo 1. Vamos a ir a Mateo 1. Mateo 1 y es el 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús, ¿el qué? El Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada, mediante ¿qué? El poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido ¿por quién? El Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. ¿Okay? Entonces aquí vemos el principio de la Biblia. En Génesis 3:15 están anunciando ya Jesús va a conquistar el pecado, la muerte. Entonces vemos otro profeta aquí en Isaías que él dice no, sí, él va a nacer, va a nacer de una virgen. Y entonces en Mateo, entonces ¿qué vemos en todo eso? Constancia. Okay. Ahora, hay ciertas cosas en la Biblia que a veces uno piensa, bueno, me parece que hay un error, pero muchas veces cuando empezamos a estudiarlo encontramos que no es un error. A veces no tenemos un mejor entendimiento de la historia, de la cultura de ese día. Ahora, vamos a continuar. El proclamador. Vamos a ir a Malaquías. Okay, si van a la izquierda, es el libro a la izquierda de Mateo. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, noten esa palabra, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, lo interesante aquí es cuando el libro de Malaquías fue escrito, hasta el libro de Gálatas, pero en realidad cuando se apareció el Señor Jesús, habían unos 400 años de ¿qué? Silencio. Malaquías era el último profeta menor y después del último profeta habían 400 años de silencio. Ahora, Juan el Bautista, que lo llamamos el proclamador, fue la persona que empezó a preparar el camino para Jesús. Él empezó a salir y gritar y bautizar a las personas. Ahora vamos a mirar a Marcos 1:2. Marcos 1:2. Mateo, Marcos 1:2.
2. Ya empezamos aquí en el versículo 1, ¿está bien? Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábrenle camino. Ahora, a mí me encanta este pasaje porque muchas veces tenemos la idea, o en algunos círculos hay esta idea que si un pastor no está haciendo milagros y señales, algo está mal. ¿Qué señal hizo Juan el Bautista? Ninguno. ¿Cuál fue su misión? Predicar, proclamar. Ok, ahora una pregunta. ¿Tenía un trabajo importante, sí o no? Bastante importante. Ok, entonces su misión estaba bien claro, bien derechito. Yo estoy aquí para proclamar el Señor, el Mesías que está por venir. Ahora, vamos a continuar. La semilla de Abraham, vamos a regresar a Génesis 12. Yo sé que algunos van a tener dolor en los dedos después de esta noche. Génesis 12, empezando en el versículo 1. ¿Ok? Génesis 12. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, hablando de Abraham, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora vamos a avanzar a Lucas en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 2. Lucas 2, 10 al 11. Lucas 2, 10 al 11. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Ok? Dice, déjame asegurarme que estoy bien. Lucas 2, 10 al 11, creo que sí. ¿Ok? Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Entonces el cumplimiento de la promesa a Abraham era ¿quién? Cristo. La semilla bendecida. Ahora, algo que no está en su hoja, pero creo que vale la pena escribirlo. En los evangelios, hay 4 evangelios, ¿ok? Creo que estoy haciendo peor las cosas aquí, pero bueno. Déjame hablar y ustedes pueden escribir. Mateo, ¿ok? Mateo escribe acerca de Cristo como un león, como un rey. ¿Ok? Entonces, si mañana van a empezar a estudiar el libro de Mateo, tienen que tener esto en mente. Mateo está escribiendo y la manera que él escribe es porque él está mirando a Jesús como el Mesías, el Rey, el León de Judá. ¿Ok? Marcos ve a Jesús como un siervo. Entonces, regresando a Mateo, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Mateo, hay muchos pasajes que hablan de ¿qué? Del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Cuando cuando estamos leyendo el libro de Marcos, miramos ¿qué? Que Jesús ayudó, sirvió, sanó, etc. Entonces, Mateo lo ve como un león, como el rey. Marcos lo ve como un siervo.
¿Ok? Ahora, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas ve a Cristo, la perspectiva es de un hombre. De un hombre. ¿Lucas era qué? ¿Su profesión? Médico. ¿Ok? Era un médico. Entonces, él ve a Jesús por los lentes de la humanidad. Entonces, cuando yo estoy leyendo a Marcos, veo a Jesús que está sirviendo, sufriendo, el hombre sufrido. Cuando estoy leyendo a Mateo, veo el rey. Cuando estoy leyendo a Lucas, veo el hombre Jesús. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan ve a Cristo, a Jesús, como Dios, el Hijo de Dios. Por eso cuando empezamos en Juan capítulo 1, vemos que en el principio, ¿qué? El verbo era Dios, el verbo era con Dios, etc. Pero Juan lo ve como Dios. Y por eso cuando alguien me pregunta, bueno, si yo quiero leer la Biblia, ¿dónde debo empezar? En el libro de Juan. Ahí empezamos. Porque ahí vemos muy claro que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Ahora, yo creo que eso lo puede ayudar mucho, porque a veces cuando estamos leyendo Mateo y no tenemos eso en mente, nos podemos equivocar un poco. Pero Él lo está presentando como Rey. Juan lo está presentando como Dios. Marcos lo está presentando como siervo. Lucas lo está presentando como hombre. ¿Ok? ¿Eso lo ayuda? Ok. Vamos a continuar. Lea la Biblia, crezca en Cristo durante su estudio. Ok, vamos a hablar de esto. Cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que ver algo que es muy importante. El Espíritu de Dios, eso no lo van a ver mucho, ¿ok? ES. El Espíritu de Dios, ¿ok? Déjeme cambiar de color. Toma la palabra de Dios. Para transformar el corazón del hombre, de la mujer, para Dios. ¿Ok? Si me ve la hija dibujando, se va a reír de mí. Ahora, por eso es imposible crecer espiritualmente sin una dieta que consiste de la palabra de Dios. Porque durante el tiempo de estudiar la Biblia, Dios empieza a obrar en mi corazón, el Espíritu empieza a obrar en mi corazón para conformarme a la imagen de Cristo. ¿Ok? Si diariamente yo tomo 5 o 10 minutos, mínimo, no tiene que ser una media hora o una hora, pero por lo menos 5 a 10 minutos leo un capítulo, sin distracción, sin recibir noticias, Facebook, todo eso. Si apago todo, me siento en el baño y ahí cierro la puerta. Y estoy leyendo y estoy concentrado, le da una oportunidad al Señor para enseñarme algo de su palabra y transformar mi corazón y cambiar mi mente. La palabra de Dios, su propósito es cambiar, cambiar, cambiar. Porque todos nos alejamos del Señor. Entonces la palabra nos mantiene al día con el Señor. Ahora, aquí dice, siga la palabra de Dios, ponga en práctica lo que aprenda y mire a Dios obrar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera parte. ¿Ok? Dios inició la palabra, el hombre, la mujer está leyendo la palabra, le está pidiendo, Señor, ayúdame, enséñame qué es lo que yo tengo que cambiar. Dios empieza a obrar por medio de su palabra, somos conformados a la imagen de Cristo y con eso podemos salir a hacer la obra de Dios en el mundo. Entonces la palabra de Dios es algo que transforma a la persona. Ahora, hoy en día, como hemos mencionado muchas veces, en el carro, ¿cuántos aquí están en su carro por lo menos 20 minutos a llegar al trabajo? Mínimo en Miami, ¿no? Eso es como ir aquí a la Vaquita, 20 minutos sin problema. La idea es que tenemos que tomar
la oportunidad de escuchar la palabra, de leer la palabra, porque eso es lo que nos transforma. ¿Ok? Sí debemos orar, sí debemos ir a la iglesia, sí, todo eso está bien, pero no debemos evitar esta parte. Porque esta parte, cuando no está presente en nuestra vida, nos va a afectar bastante. Nos afecta en la manera que hablamos con nuestro esposo, nuestra esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir. Dice aquí en negro y blanco, la palabra de Dios siempre es verdad. No tiene ningún error y no puede, ¿qué? Fracasar. Eso me da tanta fuerza. ¿Por qué? Porque yo sé que cada palabra que el Señor puso aquí en su Biblia, Él lo va a cumplir. Cada palabra, cada profecía, y hablando de profecía, hay más que 3,200 profecías en la Biblia. Wow. 3,200 profecías. La mayoría de estos se tratan de ¿quién? De Cristo. ¿Ok? Se tratan de Cristo. Ahora, vamos a continuar. La palabra de Dios es suficiente para vivir la vida cristiana. Ok, vamos a ir al Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 al 14. Salmo 19, versículo 17, no, perdón, versículo 7 al 14, ¿ok? Con la idea que la palabra de Dios es suficiente para la vida cristiana. Dice, versículo 7 del Salmo 19, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, aquí está la respuesta. Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Qué tremendo pasaje, ¿eh? Ahora, la palabra de Dios es suficiente. Vamos a mirar al Salmo 37. Salmo 37. A la derecha, versículo 4 al 6. Dice, Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. ¿Okay? Ahora, cuando miramos al Salmo 19, el libro más, o el capítulo, no el libro, el capítulo más grande en la Biblia es Salmo 19. Ok, vamos a mirar al Salmo 119, perdón, no 19, Salmo 119.
19. Vale la pena leer un poco del Salmo 119. ¿Ok? Empezando en el versículo 1. Y voy a leer algunos, no todos, pero algunos. Si no, se me acaba la voz. Salmo 119. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo corazón. Ahora, déjenme parar aquí. En el libro de los Salmos vemos muchas palabras que están hablando de la Biblia. Por ejemplo, la ley, ¿ok? Principios, decretos. Hay varias palabras que están hablando de la palabra de Dios, pero están usando palabras diferentes, ¿ok? Versículo 3, no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Ahí hay otra. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Ahí hay otra. Entonces, no tendré vergüenza cuando comparé mi vida con tus mandatos. Ahí tenemos otra. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Miren el versículo 9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado, noten, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? No pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recite en voz alta todas las órdenes que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Una pregunta. ¿La palabra de Dios era una prioridad para David, sí o no? Sí, obviamente. Obviamente. Entonces, esto es muy importante. En otra ocasión lo vamos a leer entero, pero hoy no. Pero lo pueden leer en su casa. Ahora vamos a continuar. Dice, ¿cómo puedo saber por seguro que la Biblia es confiable? Ahora, esto lo repasamos hace como 2 meses atrás, pero vale la pena hablarlo otra vez. Cuando hablamos de literatura confiable, tenemos que mirar a el original y las primeras copias que fueron encontrados después de la original. Aquí tenemos a 4 ejemplos. Por ejemplo, en la literatura de Heródoto habían un total de ¿cuántas copias? 8, ¿ok? Está bien, 8 copias. Y dice aquí, copias encontradas de los originales encontrados o después, era 1300 a 1400 años después. ¿Cuántos piensan que es mucho tiempo? Bastante tiempo. Platón, número de copias, 7. Lo encontraron 1200 años después. Ok, un poquito mejor, pero todavía bastante. Dice Homero, 643 copias. Wow. 500 años después. Ahora, el Nuevo Testamento, y aquí no hay comparación, 24,000 copias. Ahora, cuando yo empecé a estudiar eso hace varios años, pregunté, ¿y por qué nunca hablan de esto en la universidad? Nunca hablan de esto. No se habla. Copias encontradas después, unos 300, 200 y otros 100 años después. Ahora, vamos a mirar al último libro de la Biblia, Apocalipsis 19:13.
Apocalipsis 19:13. Noten, está hablando del Señor. Apocalipsis 19:13. Dice, el Señor estaba llegando en un caballo blanco, sobre un caballo blanco. Dice, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando Jesús regresa, no la segunda vez, pero la tercera vez, con sus ejércitos, Él va a conquistar sus enemigos, ¿cómo? Con su palabra. Entonces, la palabra de Dios, la palabra del Señor, va a conquistar a cada enemigo del Señor que existe. ¿Ok? Vamos a ir a Juan 5:46. Juan 5:46. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Página 850. Juan 5:46. Dice, si en verdad le creyeran a Moisés, Jesús hablando, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Y lo que vemos aquí en la vida de Jesús, que él empieza a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Las profecías de antes con su persona hoy, por lo menos en ese día. Ya hemos visto esto. Vamos a ir a 1 Corintios 2. Después de Romanos. 1 Corintios 2. 12 al 16. 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillas que Dios nos ha regalado. Ahora, ¿qué estamos hablando? Tenemos el Espíritu de Dios, Él toma la palabra y ¿qué hace? Transforma el corazón, porque tenemos el Espíritu. La persona de una naturaleza pecaminosa no entiende lo que dice la Biblia. Cuando uno le habla acerca del Señor, acerca de Cristo, es como, qué ridículo, qué cosa más, no sé, a veces ni pueden explicarlo. Pero la persona sin el Espíritu de Dios es imposible entender la palabra de Dios. Por eso, cuando usted le pregunta a alguien, bueno, ¿conoce algo de la Biblia? Sí, yo he leído la Biblia. De Génesis, Apocalipsis y todo. Ok, está bien. ¿Qué aprendiste? No, es un libro bueno, interesante. Si no tienen el Espíritu de Dios, hay limitaciones y tenemos que entender eso. Por eso es una buena idea enseñarles con el libro de Juan, porque el libro de Juan es un libro sencillo y Dios muchas veces ha usado ese libro para abrir los ojos de los incrédulos. ¿Okay? Ahora, vamos a regresar, perdón, me perdí mi puesto aquí. Y nosotros, versículo 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Ahora, en estos tiempos habían personas que se pasaban el día entero hablando filosofía. Un buen trabajo, ¿no, Roy? Hablando filosofía el día entero. Me encantaría eso. Pero estaban hablando de cosas humanas, no de cosas del Señor. Entonces, Él le dice, me perdí mi puesto aquí. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales.
Pero los que no son espirituales, ¿ok? Hablando de los incrédulos, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales, nosotros, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Ok? Ahora regreso a esa ilustración. Sin el Espíritu de Dios en nuestra vida, la Biblia es un libro como cualquier otro libro. Con el Espíritu de Dios, la Biblia es como un centro de comunicación. De Dios a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente. El Señor nos enseña, nos conforma a la imagen de Cristo. Y entonces, ¿qué cambia? Nuestra actitud, nuestra manera de pensar para hacer la obra del Señor. Ahora, ¿hay evidencia arqueológica que apoya las declaraciones de la Biblia? Sí, hay muchos. Hace poco encontraron una pieza que tenía inscrito el nombre de Caifás. Okay, que algunos dijeron, no, él no existió, eso fue mentira. Y entonces, más que 1000 y pico años, 2000 años, encontraron esta pieza. Encontraron también la casa de Pedro, con la suegra viva todavía. No, mentira. Encontraron la casa de Pedro. Pero, hay muchas cosas que están, por ejemplo, creo que el último y el más famoso, en mi opinión, los rollos del Mar Muerto. Un grupo de niños que estaban jugando, etcétera, y creo que tiraron una piedra y cayó y escucharon algo, que se rompió y entraron y dicen que fue un descubrimiento, pero impresionante. Encontraron, libros enteros en condiciones excelentes de los profetas mayores y de otros. Entonces, cuando muchos dicen que no puede ser, que esto es algo fabricado, que hemos cambiado durante los años, y entonces encontramos algo como eso. Es como decir, wow, mira que Dios es fiel, que escondió estos autores y estos libros en un lugar y están en una condición excelente para un día después, en el futuro, decirle a otros, mira, aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia, ¿ok? Ahora, ya repasamos los libros apócrifos, entonces no vamos a repasar eso otra vez. Vamos a hablar acerca de las traducciones de la Biblia. No está en sus notas, pero quiero hablar acerca de él. Hay muchas traducciones de la Biblia, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿todas son buenas? ¿Todas son malas? Algunas son buenas, algunas son malas. ¿Cuál debo leer? ¿Cuál no debo leer? ¿Qué debemos saber de las traducciones? Bueno, primeramente, las traducciones son traducciones. No son hechos originales. Eso significa, cada Biblia que usted y yo, abrimos y empezamos a leer es una copia del original. ¿Okay? La diferencia es si la Biblia es más literal o más parafraseada o si está en el medio. Por ejemplo, ¿cuántos aquí tienen una Biblia en inglés? Ok, dime cuál Biblia tienen en inglés. El King James, ¿qué más? New King James, ok, ¿qué más en inglés? ¿Eso todo? ¿King James y New King James? Ok. El King James y el New King James son más literal. Ok, a veces son más difícil en leer porque trataron de traducirlo de una forma exacta
del griego. Ahora, en el otro rango tenemos la NTV, bueno, en inglés es NLT, the New Living Translation. Eso no es tanto lo literal, pero es más el pensamiento del autor. Entonces uno trata de acercarse más al original, al griego, al arameo, al hebreo, pero el otro dice, no, esta traducción es para la persona que ellos puedan entender lo que dice la Biblia. ¿Ven la diferencia? Okay, ahora, en español, ¿qué traducción tiene? Reina Valera del 60, ¿qué más? Nueva traducción viviente, ¿qué más? La Biblia de las Américas. Ok, ahora, en ese caso, tenemos la Reina Valera del año 60, del año 95, son más literal, más difícil para entender cuando, y muchos no conocen esta historia, cuando estuvimos en el otro edificio, yo tenía unos 12, 13 años, un poquito más, y le dije al pastor Russell, esta Reina Valera no lo entiendo. Éramos una iglesia solamente hispana o en español, y yo le dije, Russell, lo siento, pero no lo entiendo. Entonces él me dio otra traducción y entonces empezamos un tiempo después el servicio en inglés. Pero la Biblia de las Américas, la Reina Valera del año 95, 60 es más literal. Ahora, no significa que es mejor o no, es más literal. Ahora, la nueva traducción viviente que tenemos aquí es más pensamiento por pensamiento. No trata de ser tan literal como estos aquí. Trata de escribir o traducir las cosas de una forma que yo lo puedo entender. Ahora, algunos me preguntan, bueno, ¿cuál es el libro o la traducción que está en el medio? Que no es tan sencillo, pero no es tan difícil. Y es la nueva versión internacional. En inglés, the New International Version. Esa, por lo general, está como en el centro. Y muchas veces si alguien, llegan a conocer al Señor, yo le digo, pueden comprar esa Biblia. A mí en inglés, a mí me encanta usar el ESV, el English Standard Version. Es uno de los más difíciles de entender, pero me ayuda mucho en la prédica. En español, me encanta usar la Reina Valera contemporánea. También a veces uso la Biblia de las Américas y a veces la Reina Valera del año 60. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que tenemos que entender es que los testigos de Jehová tienen otra versión de la Biblia. Ahora, todas estas Biblias que yo he mencionado, los que ayudaron en la traducción son personas conocidas, son eruditos conocidos. Cuando traducieron o en la traducción de la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, nadie sabe los nombres de las personas que lo traducieron. Fue algo en secreto, no sabemos si se graduaron de la escuela o no. Entonces, por eso cuando alguien le lee algo de la Biblia de los testigos de Jehová, por eso es como decir, eso no es lo que dice mi Biblia. Y está bien, porque la Biblia de ellos es una traducción diferente, pero no es algo como tenemos aquí. Hasta esta traducción, que es más fácil de entender, fue hecho por unas personas muy preparadas con un propósito muy específico. ¿Ok? Ahora, la otra es la nueva traducción viviente que mencionó Álvaro. Es una buena traducción, pero no es tan literal como la Reina Valera del 60, del 95, la Biblia textual, por ejemplo, que es más difícil todavía. Y la nueva versión internacional está en el centro. ¿Ok? Ahora, hay otros que no he mencionado. Algunos, por ejemplo, yo voy a Lucianos y de vez en cuando, una vez cada 2 o 3 años, salen con una Biblia nueva. Y yo le hice esta pregunta a la señorita que trabaja ahí. ¿Cuál es la Biblia que vende más en este lugar? Y ella me dice, la Reina Valera del año 60.
Y él me dice, aunque hay otras traducciones que son muy buenas, las personas se aferran a las 60. Y está bien. Ahora, la mejor Biblia, yo siempre digo, Rosso dice, es la Biblia que leo y obedezco. Si no lo leo y no lo obedezco, no importa cuál Biblia es, no me está ayudando. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar, tenemos un poquito de tiempo, vamos a mirar algunas cosas que no están en su hoja, pero creo que sí es importante. ¿Ok? Hablando acerca de la Biblia. Ya miramos a Hebreos 4:12, ¿ok? Ya miramos, vamos a ir a Hechos 7:38. Hechos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 7:38. Ahora, y ya que estamos en el tema de la Biblia, estas Biblias lo compramos para usarlo durante el servicio, pero si usted ve a una visita y ellos no tienen una Biblia, por favor, entrégale una Biblia. No le cobren, Roy, no le cobre, ¿ok? Entrégale una Biblia. No. Pero porque este es el propósito. Si alguien no tiene una Biblia, quiero que salgan de la iglesia con una Biblia sin costo, ¿ok? Si se me olvida decirlo. Ahora, estamos en Hechos 7:38. ¿Ok? Dice, Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo del Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlos a nosotros. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios es algo vivo. Es algo vivo. Y a veces cuando me invitan a hablar en un funeral, o a lo mejor le invitan a ustedes para decir algunas palabras por un familiar, no se pongan ansiosos. Si la única cosa que usted hace es leer la Biblia, es suficiente. Es suficiente. Si le piden a Rosa, por favor, diga unas palabras aquí de esta persona, su compañero de trabajo. Si Rosa abre su Biblia y lee el Salmo 119, es suficiente. Dios puede hacer más con su palabra si se presenta de una forma clara que nosotros en tratar de añadir cosas y no, es leerlo, la Biblia es viva. Ahora, la otra cosa es, ya leímos el Salmo 119, Salmo 93:5. Vamos a regresar al Salmo 93:5. Y entonces vamos a tener un tiempo para preguntas. Salmo 93:5. Otra vez hablando de la palabra de Dios, pero con la palabra leyes. Dice, tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Entonces, la palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios no debe ser modificada. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios está completo. No hay que quitar, no hay que añadir algo. Es como Dios lo ha preservado. Ahora, Ahora, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado aquí o otra cosa acerca de la palabra de Dios? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Wow. Sí. La pregunta que tengo es aquí más bien en la parte donde dice que hay evidencia